Bienvenidos a estudiantes del Colegio Miguel Servet, primer año de bachillerato. Bienvenidos a este guión de clase preparado para la fecha del 22 de marzo. El día de hoy comenzamos una nueva unidad. La unidad se llama El Movimiento y se encuentra en la página 37. Como siempre, les dejo mi forma de contacto, teléfono y correo electrónico. Primero vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué necesitamos para generar movimiento? Bueno, de hecho, para modificar la cantidad de movimiento es necesario considerar el impulso, o sea, la magnitud de fuerza. Voy a resumir lo que realmente nos está diciendo. ¿Qué se necesita para generar movimiento? Lo vamos a resumir. Se necesitará fuerza y contacto. Es decir, cuando aplicamos una fuerza a algo, cuando decimos aplicamos, significa que entramos en contacto con ese objeto. Por ejemplo, para que una persona le ejerza una fuerza a una pared, obviamente no basta con que exista la posibilidad de que esta persona haga fuerza, sino que también debe de permanecer en contacto durante un tiempo con este objeto. Entonces, dicho en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, fácilmente, ¿qué se requiere para generar movimiento? Se requiere una fuerza de contacto en un tiempo determinado. Evidentemente, hay algo que debemos interpretar. Un ejemplo, vamos a pensar en esta roca. Esta es una roca y hay un objeto que desea moverla, pero entramos en contacto con ella, le aplicamos una fuerza y se la aplicamos durante un tiempo, pero aún así esta roca no se mueve. ¿Por qué? Porque también hay una condición. La fuerza aplicada debe de ser lo suficientemente alta para contrarrestar el vector que la piedra también le ejerce a quien empuja, que es el fenómeno del peso de la roca. Es decir, la fuerza que le aplicamos debe de ser lo suficientemente alta como para vencer al peso y de esta forma el objeto se va a mover. Si nosotros entramos en contacto con el objeto, le aplicamos una fuerza, esperamos un tiempo, pero la fuerza no es lo suficientemente grande como para vencer el peso del objeto, definitivamente no vamos a lograr el movimiento. Así que pienso de que está totalmente claro las características que se deben de dar para que exista el movimiento. Bueno, ¿qué sucede cuando se genera movimiento en un cuerpo? ¿Cómo vamos a saber que un objeto pasó por movimiento? Definitivamente tuvo que haber un cambio de posición. Si el cuerpo se encontraba en un punto A y ahora está en un punto B, eso implica que se le debe haber aplicado una fuerza cuya fuerza fue mayor a la cantidad de peso que éste tenía y por ende logramos desplazarlo de un lugar a otro. Este es requisito. Si un cuerpo no cambió de lugar, entonces no habrá movimiento a pesar de que se haya aplicado la fuerza, a pesar de que se haya entrado en contacto con el objeto y a pesar de que obviamente se haya esperado algún tiempo. Vamos a un ejemplo. Un automóvil se dirige desde San Salvador hacia Ciudad de Guatemala a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Algo interesante. Este dato es velocidad. La velocidad siempre va a tener unidades de distancia sobre tiempo, es decir, kilómetros sobre hora. Y de acorde a las unidades que tengamos, pues obviamente es la lógica de las unidades que vamos a tener. Por ejemplo, kilómetros va a ir por hora, metros va a ir por minuto. Y así sucesivamente, si bajamos un peldaño de cada una de las unidades, pues no habría problema mientras la otra también lo haga. La distancia que separa ambas ciudades es de 240.2 kilómetros. Entonces, nos dan la velocidad a la que viaja el vehículo y nos dan la distancia que hay entre las ciudades. ¿Cuánto tardará en llegar el vehículo de un lugar al otro? Fíjense que esto es hipotético, muy hipotético, porque como ustedes saben, fíjense que acá dice a una velocidad de 80 kilómetros por hora, pero se habla como que si nunca fuese a cambiar esta velocidad. En la práctica, ustedes saben de que hay semáforos, hay vehículos enfrente, hay congestionamiento, hay tráfico, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esta velocidad es un tanto aproximación en ciencias, ¿ok? Para saber cuánto tardará este vehículo, vamos a emplear una fórmula que entendemos como que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Como buscamos determinar el tiempo, entonces vamos a despejar a t. Fíjense que aquí en este tipo de movimientos vamos a hablar de tres variables: velocidad, distancia y tiempo. Obviamente, al tener tres variables,
Estamos hablando, aceptando que podemos tener tres ecuaciones diferentes. Si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, al despejar tiempo, pues lo pasamos a multiplicar a la velocidad, eso está acá, tiempo por velocidad igual a distancia. Pero entonces para despejar tiempo de acá, voy a pasar velocidad a dividir a distancia. Entonces tiempo me va a quedar como la distancia entre la velocidad que llevaba el vehículo. Y esta es la fórmula del tiempo. Vamos a calcular. La distancia recorrida fue de 240.2 kilómetros y el tiempo y la velocidad era de 80 kilómetros por hora. Se observan, este kilómetro fallece y queda en unidades de hora, que es lógico porque buscamos tiempo. Entonces los 240 entre 80 son 3. Por lo tanto, viajar de San Salvador a la ciudad de Guatemala bajo las características mencionadas le llevaría 3 horas, cosa que en la práctica dependerá. ¿Crees que le tomará más o menos tiempo en la realidad? Bueno, en la realidad obviamente tomará muchísimo más tiempo. Eso depende de muchísimos factores, obstáculos en el camino, fricción de las calles, tráfico, semáforos, autobuses, congestionamiento, todo eso. En la vida real obviamente tomará mucho más tiempo. Muchísimas gracias, estudiantes de primer año de bachillerato.